Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos quedaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, hoy el Señor manifiesta en su palabra un milagro más que va a provocar en los fariseos, en los escribas, una señal más de contradicción, de impotencia, pues porque es algo que los que tienen, ¿verdad?, digamos, la autoridad para hablar de Dios, no lo pueden hacer. Y Jesús, el Hijo de Dios, quien viene a hacer justicia, quien viene a transformar los corazones, pues es Jesús que con su poder, el poder de Dios, viene sanando y purificando el corazón de muchos hombres y mujeres. Hoy Jesús en el Evangelio nos muestra que se acerca, ¿verdad?, a una región pagana. ¿Y cómo una región pagana? Pues una región llena de maldad, de pecado, donde los hombres, el ser humano, está apartado totalmente de Dios. Y en esos lugares es donde pocos se acercaban los fariseos y los escribas, mantenían una distancia con un pagano. ¿Y cuál era la razón? No contaminarse del pecado de ellos. Y pues fíjese que Jesús, entre ese camino por esta región, atiende la súplica de la gente, ¿no? Y fíjese que llama la atención porque no es la súplica de por lo menos un solo pagano, ¿no? No, es de todos. ¿Y cuál es esa súplica? Cure al sordo tartamudo. Y pues Jesús nos manifiesta que no tiene miedo de contaminarse con la impureza de un pagano. Y fíjese, se habla con la impureza de un pagano, pero quien le está pidiendo el milagro son paganos, son pecadores. Y pues la ley, o digamos, lo que habían hecho los fariseos y los escribas en ese tiempo era como humanamente una ley de no acercarse a esa gente. Ellos no tienen derecho a escuchar el mensaje de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Pues hace algo que con mayor razón, ¿verdad?, iba a manifestar cómo Dios es bueno y misericordioso hasta con los paganos, con los pecadores. Yo no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores, ¿verdad? Hemos escuchado en alguna parte del Evangelio.
Y fíjese por eso la actitud de Jesús. Pues impóngale las manos, le dice la gente. Porque es lo común que Jesús está haciendo con la gente que necesita, que está padeciendo de alguna enfermedad. Impone las manos, ¿verdad? Y con eso quedan curados. ¿Qué hace Jesús en este caso? Dice el Evangelio, ¿verdad? Dice el Evangelio que lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. O sea, fue más allá. ¿Y para qué? Pues voy a manifestar que tocándolo no me va a contaminar, que metiendo mis dedos en su boca tampoco me va a contaminar. Y por eso lo hace Jesús. Tanto así que dice el Evangelio, dice Jesús, Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. ¿Y qué dice después el Evangelio? Jesús le manda a la gente que no le digan a nadie, pero cuanto más lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. ¿Qué significa eso? Pues significa de que, porque al final dice el Evangelio, que la gente decía, qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esa respuesta que da a entender de que esa gente pagana va a comenzar a convertirse. Comenzó a creer en Jesús. Entonces, los fariseos y los escribas ya no van a tener ni excusas para decir no vayamos, porque esa gente es pagana. No, ya no hay excusas, vayan. Ya es una gente que cree y que va a estar en camino a la conversión, al arrepentimiento. Ahora sí pueden ir allá. Entonces, vale la pena hoy preguntarnos, queridos hermanos, porque ¿qué tendrá que ver todo esto para la reflexión, verdad? Para la meditación. Primero, preguntarse, ¿cómo tengo mi oído? ¿Verdad? Aquel hombre era sordo y pues al ser sordo, ¿cómo habla? Pues sordo a la voz de Dios, mudo a las cosas de Dios, a lo que está experimentando de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Toca primero el oído, porque lo que va a escuchar lo tiene que anunciar, lo tiene que decir. Entonces, hermanos, ¿cuánto escuchamos? Mucho. ¿Cuántas cosas de Dios escuchamos? Bastantes, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuántas de esas cosas las hablamos? Las compartimos, las decimos, ¿verdad? ¿Cómo tengo mi oído para escuchar la voz del Señor en mi vida? Porque según como lo tenga, según cómo voy a hablar de Él, cómo lo voy a decir. Y puedo escuchar, pero me puedo hacer como los fariseos, como los escribas, que escucho y no hablo. Al contrario, voy en contra de lo que está diciendo. También importante preguntarse, la lengua, ¿verdad? ¿Tengo suelta la lengua para comunicar las cosas de Dios? Para comunicar lo que aprendo de Dios, lo que escucho de Dios, lo que vivo de Dios, lo que Dios me da. Y también permito al Señor decir, Efetá, es decir, ábrete sobre mí o pongo resistencia. Es decir, Dios cuando nos sale al encuentro de cada uno de nosotros, nos dice, ábrete, ábrete, ábrete a la posibilidad de cambiar, a la posibilidad de creer, de confiar, a la posibilidad de anunciar. Ábrete, estás abriendo a esto. Dejo a Jesús hacerlo todo por mi bien. Porque, ¿qué hizo aquel hombre? Dejó que Jesús hiciera. Haga, Señor. Y qué pena, va a meter sus dedos en mis oídos. Qué pena, va a meter sus dedos en mi boca. Aquel hombre dejó que Jesús hiciera lo que estaba haciendo. Y mire en cómo terminó esto. Pidámosle al Señor que abra nuestros corazones para que aceptemos las palabras de su Hijo, para que podamos comunicar bien su mensaje y así anunciamos un reino de justicia y de paz.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.